Ahora sí. Bismillah, ¿cómo estás, hermano Isham? Bienvenido, bienvenido a nuestro podcast. La verdad que es un gran honor tenerte aquí. Te tengo que decir, subhanallah, que cuando era más joven, cuando se abrió el canal de Córdoba TV, yo era joven, tengo 30 años, en esa época tenía creo que 20 años o 21, no llegaba creo. Y subhanallah te veía en las pantallas y la verdad que es un gran honor tenerte hoy aquí en el podcast. MashaAllah. Es un placer estar aquí contigo, hermano, y muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, hermano, a ti por aceptar y estar aquí con nosotros, inshallah. Bueno, Joya, la primera, bueno, esto va a ir por bloques. Tengo muchas preguntas que mucha gente, muchos seguidores del podcast bueno, me han escrito y me han enviado. Normalmente tengo aquí las más, digamos, las más populares, ¿no? Las más, como más que todo el mundo pregunta. Y inshallah, primero quiero empezar con el bloque de sobre qué opinas sobre la juventud, Joya Isham, de hoy en día los musulmanes aquí en España, la comunidad, digamos, joven musulmana. Sí. Bueno, es un tema bastante amplio y muy importante, como bien has indicado. Eh, Aquí en España estamos experimentando un cambio generacional. Estamos en una etapa muy importante, muy delicada, muy dificultosa, pero como dicen muchos pensadores, etcétera, cualquier dificultad plantea una oportunidad también, ¿no? Claro. Eh, en el sentido de que, alhamdulillah, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos incluso, han vivido en España y han trabajado y aportado desde sus diferentes ámbitos, etcétera. Eh, pero no son personas que han nacido aquí la mayoría, ¿no? Sino que Claro. han venido de diferentes países en un fenómeno que se llama la inmigración por razones económicas, por razones académicas, por diferentes razones, sean las que sean. Y luego hay una nueva generación o varias generaciones ya que han nacido aquí, que este es su país, que esta es su tierra y que al mismo tiempo el Islam es su religión y parte de su identidad. Ahí está un desafío a la hora de hacer entender a muchos de esos jóvenes que una cosa no quita la otra, que ambas partes de esa identidad, ambos componentes son absolutamente compatibles y muchas veces ese proceso de aprendizaje y ese proceso de absorber esa idea y al fin y al cabo normalizarla se ve entorpecido a veces por la propia familia, porque los propios padres muchas veces No. tienen la misma visión, o por la sociedad que siempre a veces tiene esa visión de que si eres musulmán o si eres hijo de inmigrantes musulmanes, difícilmente vas a ser plenamente español, etc. Y Claro. entonces, en vez de tirar la toalla, ¿no? Y en vez de darse por vencido como hacen algunos, dicen, no, es que no me aceptan y por lo tanto no Claro. hago checkout y ya me salgo Totalmente. del tema. Hay que seguir luchando y hay que seguir insistiendo y hay que seguir normalizando esta cuestión hasta que por pasiva y por activa la gente se haga la idea, tal y como se hizo en otros países. Este Claro. proceso y esta etapa en este eslabón que he mencionado ha pasado en otros países, ha pasado en Alemania o en Inglaterra o en otros países y por lo tanto nosotros estamos pasando por ese cuello de botella que tarde o temprano tenemos que pasar y dejar atrás. Entonces, hay un desafío identitario en cuanto a los jóvenes que yo creo con un planteamiento adecuado de lo que es el Islam y las enseñanzas de nuestra religión islámica dentro de su universalidad, porque el Islam tiene una universalidad y una versatilidad increíble, porque se adapta a todos los tiempos, todas las épocas, todas las sociedades, todos los lugares, y lo hemos comprobado a través de la historia que el Islam ha estado en todos los continentes y en todas las épocas de la historia, y en vez de intentar torcer las culturas y hacerlas uniformes, el Islam admite la diversidad de identidades, de nacionalidades, de lenguas, etcétera, mientras
la persona pues siga unas pautas y unas enseñanzas, unos valores y una relación con Allah subhanahu wa ta'ala al fin y al cabo. Una persona puede ser española o china, como tenemos una comunidad inmensa en China, o de cualquier otro país, sea cual sea, ¿no? Sí, claro. La cosa, Isha, mi hermano, es como, yo hablo sobre los jóvenes, ¿no? Porque normalmente interactúo muchos con ellos, ¿no? Porque yo vengo de un barrio que hay mucha inmigración, hay mucho magrebí, hay mucho argelino, mashallah. Entonces, como digamos, el globo del problema, ¿no? Siempre suele pasar por esto, ¿no? Vengo de Marruecos o nazco aquí en España, mis padres son marroquíes, soy la primera generación en España, entonces todo mi mezcla o toda la mezcla donde yo me desarrollo no tiene nada que ver con el Islam. Entonces se crea como un debate, ¿no? En sí mismo, ¿no? El debate de, digamos, religioso, podemos decir cultural también, porque normalmente también las familias musulmanas tiran mucho por la cultura, no siempre es Islam, sino que muchas veces son cultura, con la cultura de aquí, ¿no? Y al final tienen una mezcla bastante como chocante, ¿no? Y al final es como que tiran más y siendo como jóvenes, digamos, tiran más por lo que ellos disfrutan, ¿no? Por los amigos, las amistades, el salir a dar un paseo, el tal, y tiran mucho más por ahí que por la familia, ¿no? Entonces, la pregunta es, cómo podríamos mejorar como comunidad para que para abrir más ojos, digamos, a los jóvenes? Sí. Bueno, lo que estás comunicando y lo que estás explicando es un fenómeno que lo vivimos y lo vemos y es una realidad innegable. Pero, digamos, las placas tectónicas que se esconden por debajo de ese movimiento y ese, digamos, esas tendencias sociales son muchísimo más grandes y diría colosales, que es al fin y al cabo la modernidad en la que vivimos y Claro. el consumismo y el materialismo imperante de las sociedades, y pasa en los países musulmanes, ojo, es decir, los jóvenes en países musulmanes, sin ir más lejos, muchos de ellos pues no están en las mezquitas y están memorizando el Corán, etcétera, pero la mayoría está inmersos en el dunya, lo que es Claro. lo mundanal, lo que es lo material. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época y estamos viviendo en un mundo tremendamente inmerso en el materialismo y el consumismo desenfrenado y en la adoración de los placeres, por así decirlo. La gente está adorando lo que es placentero, lo que es material. Frente a eso, pues las armas que tenemos hasta el momento son bastante ineficientes. ¿Por qué? Volviendo a la pregunta en sí, digamos que la oferta que esos jóvenes, las alternativas que les otorgamos y les ofrecemos dentro de la familia y fuera de la familia, en las instituciones musulmanas, desde la mezquita hasta, digamos, la escuela de fin de semana o la federación a Sí. nivel local o la institución a nivel nacional, etcétera. Todas esas instituciones, sinceramente, no han sabido hasta el momento dar cabida a los jóvenes, responder a esas preocupaciones y a esas pretensiones de los jóvenes, y no les han ofrecido una alternativa lo suficientemente atractiva. Empezamos por lo básico, sin ir más lejos. Eh, las mezquitas, y lo digo con todo respeto del mundo, ¿verdad? O sea, Sí, esta sí. crítica intenta ser una crítica lo más respetuosa y lo más constructiva posible, porque son nuestras mezquitas, esos son nuestros imames y los tenemos en un pedestal y los respetamos sobre todo, y las personas que gestionan la mezquita las respetamos porque dedican un tiempo y un esfuerzo y unos recursos, etcétera, y eso no hay que pasarlo por alto. Pero es una crítica en el sentido de que las mezquitas, la mayoría, ni siquiera hablan el lenguaje y la lengua que van a entender los jóvenes. Hace unos años lanzamos una campaña que, bueno, dentro de las... dentro de los recursos muy limitados que tenemos, pues es lo que es. ¿Qué la llamamos? Así entendemos todos, en el sentido de estábamos llamando y hablando en charlas, en campañas a través de vídeos, etcétera, acerca del punto de incluir el español en las charlas, en las jutbas, los sermones del viernes, etcétera, en el discurso de las mezquitas.
De hecho, las comunicaciones de las mezquitas no están en español, es decir, por escrito. Si vivimos en un país cuyo idioma oficial por antonomasia, además de otros idiomas cooficiales, es el español, pues tenemos que adoptar y adaptar nuestro discurso a ese idioma para así llegar a esos jóvenes que no van a entender el discurso en árabe, muchísimo menos en árabe fusha, es decir, árabe clásico. No lo Totalmente. van a entender, no les va a llegar el mensaje. Por lo tanto, ahí hay una ruptura en la cadena de comunicación. La comunicación, todos hemos aprendido en la escuela que tiene unos elementos que si falla uno de ellos, se viene abajo la comunicación. El receptor, el emisor, el receptor, el Totalmente. transmisor. Sí, Entonces, sí. si falla el código, ¿no? Que es la lengua en la que hablamos, entonces la comunicación se rompe. Entonces, la comunicación con esos jóvenes no es la adecuada. Y luego se tratan temas que no son temas que ocupan y preocupan a los jóvenes. Los jóvenes hoy en día necesitan un discurso islámico que hable de su realidad, en la que están inmersos. Realidades que, por desgracia, en muchos sitios tienen mucho que ver con la droga, con la delincuencia, con el trapicheo, sabemos lo que se mueve en la calle. Y por lo tanto, si nosotros como, entre comillas, yo no me considero líder religioso, pero los líderes religiosos sí se consideran superiores de hablar de esas cuestiones y están digamos, en una torre de marfil, como se suele decir, entonces van a vivir en un mundo paralelo, no vamos a tocar la realidad de esos jóvenes, no vamos a ofrecerles soluciones y vías alternativas, la vía del camino recto y correcto que es el único que les lleva a Allah subhanahu wa ta'ala, y ese es un desafío inmenso, uno de los muchos desafíos que tenemos, ¿no? Totalmente, hermano Isham. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de verdad que me agrada escuchar esto, porque yo siendo joven y siendo un chico que he crecido y nacido aquí en España, has dado la clave, ¿no? El hecho de la comunicación, ¿no? Digamos, la comunicación de ir a la mezquita. Yo muchas veces, ahora, alhamdulillah, estoy estudiando árabe, ya tengo conocimiento un poco, pero claro, hasta hace poco yo iba a la mezquita y muchas veces, bueno, siempre se ha dado el discurso en árabe y muchos hermanos, incluso gente conversa también que iba a la mezquita, íbamos simplemente porque tenemos que ir, pero al fin y al cabo no había un entendimiento, como entrábamos salíamos, o sea, no había una explicación, teníamos que coger a algún hermano de fuera que supiese el español y el árabe y traducirnos un poco, ¿no? Darnos como un pequeño énfasis, ¿no? de la charla, digamos, ¿no? Y al final yo creo que has dado la clave, ¿no? Al final yo creo que el hecho del cambio, lo primero es la comunicación, ¿no? El llegar a la juventud y los problemas. Yo creo que eso es algo enorme, mashallah, Isha. Ahora entrando un poco al segundo bloque, normalmente yo, Ágil Karim, llevo poco en las redes, ¿vale? Pero, bueno, yo navego, trabajo por redes, por Instagram, por TikTok, YouTube, etcétera, etcétera. Y lo que más me estoy encontrando, hermano Isham, yo creo que desde tu punto de vista, yo aquí no estamos para esto, pero lo que más me encuentro son debates, Ágil Karim, debates que al final muchas son constructivos, muchos debates constructivos, pero muchos de ellos, para no decirte la mayoría, como que digamos que lleva un poco al desastre, ¿no? Al no entender nada, al que, no sé, en un live, por ejemplo, hay dos musulmanes que uno piensa de una manera, otro piensa de otra, y hay un debate súper, no sé, hablan sobre el Corán o sobre los profetas o sobre los sahaba, radiallahu anhu, sobre lo cual sea, y hay un debate súper enorme, ¿no? Y al final abres el live y hay como 600 personas, 700 personas, y al final hablan sin fundamento, hablan sin pruebas del Corán, uno dice que habla árabe perfectamente, otro dice no, yo soy converso, pero yo he estudiado en la lengua española y hay un lío ahí que vamos. Lo que yo te pregunto, hermano Isham, ¿qué opinas sobre todo esto que como musulmán y como persona de conocimiento, mashallah? Bueno, yo conozco esa realidad, me parece lamentable, me parecen pequeñas batallas de gallos, sinceramente, en los que hay un refrán en español que dice que en el país de los ciegos, rey es el tuerto o algo así, ¿no? Totalmente. Entonces, en unas sociedades profundamente, lo digo
con respeto, pero también sin afán de menospreciar a la gente, profundamente ignorantes en cuanto a lo necesariamente conocido en el din. Es decir, las cosas que tú no puedes sobrevivir como musulmán desconociendo esas cosas y aún así las desconocemos. No hablamos de ciencias profundas de la religión, sino que Totalmente, el abecedario del Islam totalmente. y aún así lo desconocen. Y personas que desconocen lo necesariamente conocido del Islam se meten en debates y se las dan digamos, de eruditos, etcétera. Y eso me parece una falta de responsabilidad, para empezar. Segundo, todos hemos pasado por alguna etapa de esta. Es decir, uno cuando está en su edad del pavo, pues pasa por una etapa que quiere entrar en debates y en discusiones y en no sé qué, etcétera. Pero llegada a una edad que uno se va sentando un poco, ¿no? Ya se le queda un poco pequeño todo eso y dice eso es ya infantil, ¿no? En el Totalmente. Islam, Ángel Karim, no es lo más importante, no es cuánto sabes, sino cuánto practicas. Entonces, nosotros no somos obsesionados con demostrar cuánto sabe cada uno. Yo sé más que tú, ven a debatirme, no sé qué, tal, y intentar. Y eso es la nafs, el ego del ser humano. Lo que tenemos que controlar no lo controlamos. El ego del ser humano nos está controlando y está haciendo con nosotros barbaridades. Vamos. Y lo que se nos llama al Islam es competir en la práctica. Esa práctica tiene que estar basada en el conocimiento, por supuesto. Todo tiene que estar basado en el conocimiento, pero no ser todos eruditos. No están ya, a mí me vienen los jóvenes, muchos jóvenes aquí y me dicen, hermano, es que hermano, es que no te puedo decir estadísticas exactas, pero es exagerado el número de jóvenes, chicos y chicas, que en cada mezquita que voy en todo el territorio nacional me vienen y me dicen, quiero estudiar ciencias religiosas, ¿no? Es decir, quiero dedicarme al estudio del Islam. Y es un número demasiado elevado. En el Islam no podemos ser todos eruditos, ulama, etcétera, sino que tenemos que tener una porción de conocimiento suficiente para establecer mi práctica religiosa, mi oración, mi zakat, mi saum. Si voy de hajj, pues en ese momento tengo que aprender lo que es necesario para el hajj. Por supuesto, mi tawhid y mi creencia en Allah subhanahu wa ta'ala tiene que estar basada sobre conocimientos inamovibles, etcétera, etcétera. Entonces, eso viene de una visión totalmente tergiversada de lo que es realmente el Islam. El Islam es conocer lo suficiente para practicar. El conocimiento es un vehículo, no es el fin en sí. Claro, Allah subhanahu wa ta'ala en el día de juicio final no te va a preguntar a ti y a mí, querido hermano, cuánto sabes, sino totalmente. cuánto has hecho y cuántas cosas has abandonado y cuántas cosas que deberías abandonar no has abandonado, ¿no? Eso es lo que se nos preguntará en el día del juicio final. El Totalmente. ilm, el conocimiento, si no se traduce en práctica, entonces es una prueba en contra de ti y no a tu favor en el día en el que vamos a estar ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala no es injusto con nadie. Entonces yo cuando veo esos debates, para empezar, veo hazzun nafs, es decir, que el ego controla a esa persona. Segundo, cuando veo eso, veo mucha ignorancia porque a veces se meten en cuestiones tremendamente complejas. Es decir, Totalmente. cuestiones que han causado canas a grandes eruditos. Y grandísimos ulama han divergido y han hablado de muchos matices, muchísimas cuestiones que les han llevado por un camino u otro en su deducción, etc. Y viene uno y echa todo a perder y dice, yo opino que esto, y lo echa todo a perder en un Estamos, medio minuto. Entonces, sí, eso me parece catastrófico. Y luego, opiniones que, disculpa que te diga esto, en vez de acercar a la gente al Islam, les aleja. Yo me totalmente. imagino a veces un
siendo un no musulmán escuchando esa conversación. Y las redes sociales están abiertas. Ahí puede entrar cualquiera. Sí, Ahí sí, no es una conversación en una habitación cerrada. Tú estás expuesto. Estás hablando en una plaza pública. ¿Ah? Imagínate en Sol o la Plaza Cataluña o lo que sea, hablando en voz alta. Pues ten cuidado con lo que dices. claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien escucha algo y dice, esta es la última religión que quiero para mí. ¿Vale? Totalmente. Entonces, yo he estado en conversaciones que dices, si llega a escuchar esta ignorancia alguien que no conoce las bases del Islam, se va a ir, vamos, va a salir huyendo de aquí. Por eso hay un dua en el Corán tremendamente interesante. Cuando se repite varias veces, cuando algunos profetas dicen, ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. Oh Señor, no nos hagas una fitna. ¿Para quiénes? Para los que no creen. ¿Qué significa que un creyente sea una fitna para el no creyente? Muchos eruditos han dicho que a través de tus palabras y a través de tus acciones seas digamos, un velo para la persona que quiere conocer el Islam y tú la detienes y la alejas del Islam por tu irresponsabilidad con lo que dices o lo que pretendes enseñar. Por lo tanto, yo creo que las redes sociales nos están dando una falsa realidad de lo que es el Islam. Son medios en los que hay mucha desinformación, muchísima desinformación. Le viene gente con ideas totalmente erróneas del Islam y digo, ¿dónde has escuchado eso? No, es que Sheikh fulano de tal. ¿Qué Sheikh? Aquí estamos dando el título de Sheikh vamos, Cualquiera. diestro y siniestro. Todo es Sheikh, todo el mundo es Sheikh. ¿De qué vamos? Subhanallah. Para que seas Sheikh tienes que una persona para que, simplemente para que entendamos una cosa. Es que ni siquiera conocemos los peldaños de las ciencias islámicas. Hay gente que está hablando de tafsir, está hablando de el Corán y yo voy a interpretar el Corán y no sé qué, sin saber que tafsir es lo último que tocan los grandes eruditos del Islam. ¿Por qué? Porque es la ciencia más compleja y la ciencia que conlleva más responsabilidad porque te estás metiendo con el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Y gente que lo hace con una facilidad pasmosa, sin reflexionar, y se hace llamar sheikh o sheikha o yo qué sé, y uno se queda mirando y dice, ¿de dónde ha salido esta gente? ¿Quién eres para llevar a cabo esta responsabilidad y este peso encima? Simplemente muchas veces con un afán de visibilidad, de visualizaciones y de falsos clics. Yo no quiero generalizar, hay gente muy válida en las redes sociales, pero wallahi son minoría, lo digo con total seguridad, son la minoría. La mayoría de la gente que habla en las redes sociales muchas veces hace alarde de un desconocimiento tremendamente peligroso, ¿no? Totalmente. Y hermano Isham, hay un hermano, mashallah, que tengo un hermano que es muy cercano a mí, que siempre me dijo una frase, una vez me dijo una cosa importante, es verdad. Dice que normalmente en los debates siempre se hablan de cuántas plumas, ¿no? O cuántos estos tiene el ángel Jibril, alayhi salam, ¿no? O, por ejemplo, hay debates que dicen, no, pero lo que no se ve, los genios, ¿cómo son? ¿De qué color tienen? ¿O cómo viajan? ¿O cómo parpadean? Y al final, hermano, me decía, hay tantas discusiones que no tienen ningún tipo de sentido. Eso en tu práctica día a día, ¿qué te va a aportar? O sea, es lo que tú decías al principio, ¿no? Los musulmanes, en verdad, nosotros como musulmanes, la responsabilidad que tenemos es el pilar. Es como, digamos, ¿no? A, B, C, D, E. ¿No? Al final el Islam es como una escalera, ¿no? Tú empiezas por lo principal, que es el Tawhid, con Allah subhanahu wa ta'ala, y luego vas como subiendo escalones, ¿no? Y vas abriendo, ¿no? La gente empieza ya por el tema de Jibril, alayhi salam, cuántos ángeles tenían y tal. Y me dijo, Dime, yo te dejo. Acaba, por favor.
Y el hermano este, mashallah, me dijo una frase muy bonita. Me dice, los hermanos primero los musulmanes, como musulmanes, tenemos que es lo que tú has dicho, ¿no? Al principio, empezar con el tawhid. El profeta Ali Salatu Wasalam estuvo más de 13 años enseñándole el tawhid a los sahaba, ¿no? Antes de la práctica. Conocimiento de Allah, conocer quién es Allah. Sobre todo, subhanallah. Entonces es como que tienes tanta razón en ese aspecto y hay tanto debate en tantas cosas absurdas que, verdad, como musulmanes, vale, cuántas plumas tiene Ángel Jibril? Te Vale, doy un ejemplo. Por ejemplo, yo a veces me meto con las personas estas que se meten en debates acerca de la esfericidad de la Tierra, si la Tierra es redonda subhanallah. o no, etc. Sí, sí, Y a sí. veces hago algún comentario en plan de casi, no sé, la ridiculez de las Sí, conversaciones. A veces te dicen, pero me acuerdo de que una vez escribí, ¿qué más me da si la Tierra es plana o es esférica? Si Allah subhanahu wa ta'ala no me va a preguntar si es plana o es esférica, sino me va a preguntar lo que he hecho en la Tierra, lo que he dejado como legado en la Tierra de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, nos metemos en discusiones y debates que son, como se dice, debates bizantinos, y nos consume mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchos nervios, etcétera. Mientras que hay cosas muchísimo más inmediatas, mucho más urgentes que estamos descuidando totalmente. Es como yo siempre digo, disculpa la comparación, esto es como el Titanic. El Titanic se está hundiendo y la orquesta está tocando ahí, ¿no? sí. Su, su última canción, ¿no? El Titanic se está hundiendo en el sentido de que la comunidad, nuestros jóvenes con los que hemos empezado y la comunidad en general, está sufriendo unas cuestiones totalmente llamativas. Los matrimonios están sufriendo. Los casos de divorcio, los casos digamos, malos tratos dentro del matrimonio, de una parte u de otra, la educación de los hijos, todo está sufriendo muchísimo. Mientras tanto, estamos hablando de cuestiones que no nos aportan absolutamente nada y nos restan. ¿Por qué? Porque nos quitan tiempo, recursos, neuronas, esfuerzo intelectual que podríamos haber canalizado de una forma un poco más sabia. Es lo Totalmente. que veo, wallahu a'lam. Y por lo tanto, también una cuestión que desde hace unos 10 años se ve mucho en las redes sociales, es la obsesión con las teorías de conspiración, ¿no? Se habla mucho de los Illuminati, se habla mucho de las diferentes sociedades secretas que nos están manipulando, que si los aviones están soltando algún gas, Es- no sé cómo. Eso es de lo más ridículo ya. Y es un síntoma esto. Wallah, es un síntoma del que es que somos la umma de Iqra, la umma de lee y leemos muy poco. Si uno subhanallah. lee la Muqaddima de Ibn Khaldun es uno de los eruditos y las mentes más prodigiosas que ha vivido nunca, no entre los musulmanes, sino sobre la faz de la tierra. Y en su Muqaddima, su prólogo, que habla de las sociedades humanas y cómo las civilizaciones nacen, crecen, se fortalecen y luego hay un declive. Ahí habla de una cuestión muy importante. Dice que cuando una civilización está en fase de declive, lo que sale es una serie de farsantes, personas que hablan de conocer el futuro, de adivinar, que si curanderos, que si vamos a sacar el jinn de esta persona, que si no sé qué. Esa solución, que vino el Islam para erradicarla, sobresale y es palpable cuando una sociedad o una comunidad
está en una fase de declive. Entonces estamos hablando tanto de Dajjal, de los Illuminatis, de no sé qué. ¿Por qué? Porque esa es una comunidad que vive en una realidad paralela. Nos hemos dado por vencidos. Vemos unos problemas que no somos capaces de solucionar porque nosotros no hemos estado a la altura y empezamos a lanzar balones fuera y empezamos a buscar culpables. No, es que no podemos porque hay unas manos ocultas que están controlando todo esto. Y por lo tanto, todo se debe a una teoría de la conspiración judeo-masónica, no sé qué tal. No, déjame de teorías. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has logrado para cambiar esa realidad? Esto es un fenómeno sociológico con una casuística bien estudiada en la historia de la humanidad y unos síntomas que estamos viendo es decir, en la luz del día, clarísimamente, y por lo tanto eso es indicativo de unos problemas serios que tenemos que atajar lo antes posible, ¿no? El tercer bloque que quería también preguntarte por el tema este que al final estamos llevando del tema de los debates y de la gente que, ¿no? Todo el tema este de las conspiraciones y todo, que mucha gente lleva a otro límite, ¿no? Al final es como que todo el mundo queremos ser Superman, ¿no? Antes de nada. Isham, tú que tengo muchos seguidores en el podcast que muchos me preguntan que la mayoría son conversos. Por ejemplo, qué libros, qué ulama o qué profesores o qué doctores podrías recomendar a gente que está empezando nueva? ¿Para qué? Porque hoy en día, ¿no? Vivimos en el Islam, hoy vivimos, es lo que estamos hablando, ¿no? Hoy vivimos en la religión que, mashallah, está creciendo por día, millones de personas se están convirtiendo, pero también hay muchas cosas malas dentro de eso, ¿no? Porque al final hay muchas sectas, hay mucha gente que transgiversa todo, hay muchos libros inventados que yo he llegado a abrir libros, no me acuerdo un libro que hablaba sobre el camino del Islam, era un libro que se titulaba Camino del Islam, abrías el libro y decía barbaridades, hermano Isham, barbaridades. Entonces, para aquellas personas que se convierten y aquellas personas que quieren conocer más, que son musulmanes como nosotros, que queremos conocer en lengua castellana, ¿qué libros o qué hermanos podrías recomendar para que las personas puedan seguir y aprender? Sí, acerca de los libros, lo que tenemos en español es un déficit clarísimo en cuanto a la biblioteca islámica en España, es decir, o en español, más que en España, en español, para los hermanos también en América Latina. En inglés existe una diversidad tremenda en cuanto a libros traducidos o libros escritos y editados en lengua inglesa, pero en español aún sufrimos de una deficiencia en ese sentido. Los libros que se han traducido hasta el momento muchas veces son panfletos ideológicos. Hay que tener mucho en cuenta eso. Es decir, aquí se cumple la regla del que tiene más recursos económicos, es el que puede traducir libros y hacer llegar su visión del Islam, que no siempre es una visión inaceptable, es una visión islámica suní, pero no es la única, Claro. sino que hay otras visiones y otras perspectivas igual de válidas o incluso más válidas a veces. Te digo, por ejemplo, en el Islam existen varias escuelas jurídicas, que son las 4 escuelas Maliki y Shafi'i, Hanafi y Hanbali, las 4 escuelas conocidas existentes actualmente. En la antigüedad existían otras, pero no han tenido la continuidad que han tenido estas 4 escuelas. La escuela del Imam Malik, la escuela del Imam Shafi'i, la escuela del Imam Abu Hanifa al-Nu'man y la escuela del Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhim ajma'in, que la compasión de Allah esté complacido con todos ellos. Eso sí, los recursos económicos con los que ha contado la escuela Hanbali son incomparables a los que tienen las 3 otras escuelas o países que practican esas 3 escuelas combinados, ¿no? Porque hay un flujo económico muy importante que impulsa
la financiación de personas y la financiación de la traducción de libros, etc. Eso es una realidad que hay que tener en cuenta sobre el terreno. Bien, en ese sentido, la escuela Maliki, que es la más, digamos, extensa en África y en España históricamente y en la actualidad, pues no llega en lengua española como llega la otra escuela. Este es un ejemplo. Lo que hemos dado como ejemplo en cuanto a las escuelas jurídicas, que las cuatro son válidas, igual de válidas, pero practicamos una en ciertos países y otra en ciertos países por X razones históricos, etc. Pero lo que hemos dicho es aplicable a escuelas intelectuales, escuelas ideológicas, etc. Algunas son aceptables y otras no. Otras son las de sectas. Algunas escuelas chiíes también traducen libros, otras escuelas menos conocidas, etcétera, pues también traducen su contenido y le llega a una persona, sea conversa o no, un joven hoy en día musulmán en España, aunque sea de padres musulmanes y hable de Arilla, hable árabe, marroquí, cuando le llega un libro de estos, está prácticamente indefenso, no sabe exactamente lo que tiene en sus manos. Por tanto, para empezar, decir a la gente que en lengua española tengan cuidado. En caso de duda, consulte con su imán, ¿no? Claro. O con su líder religioso local, etcétera, y decirle, oye, ¿esto qué es? Y te va a explicar, oye, esto peca de esto, tiene esto o lo otro, ten cuidado con esta cuestión o la otra. Esto para empezar. Segundo, en cuanto a las traducciones, vamos a dar como ejemplo las traducciones del Corán. ¿Vale? En español existe una deficiencia en cuanto a libros importantes que aún no han sido traducidos a dicho idioma. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los libros de el Imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, por ejemplo, Ihya al-Muddin y otros libros muy importantes de el Imam al-Ghazali, que son libros importantes en el sentido de que cubren todos los aspectos del Islam, el aspecto de las creencias, el aspecto de las prácticas y el aspecto también ético, moral, social de las interactuaciones humanas. Este año lo que estuve haciendo es, en un curso que estuvimos todo el año, es enseñando lo que es el resumen de ese libro. Un resumen de un resumen, que es un libro importantísimo titulado Mukhtasar Minhaj al-Qasirin, de el gran erudito Hanbali, que es Abu Qudama al-Maqdisi. Abu Qudama al-Maqdisi hizo un resumen del resumen de el libro del Ihya de al-Ghazali. Y ese resumen está dividido en cuatro partes. Una parte que es la parte de las ibadat, ¿no? Las adoraciones, una parte del adat, de los hábitos sociales, y hasta ahí hemos llegado, la mitad. Y queda la otra mitad que inshallah vamos a hacer este año que viene, que es la mitad de el muhlikat y el munjiyat, las cosas que hacen que la persona se destruya y las cosas que hacen que la persona se salve con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esos libros aún no están en español y son libros incomparables en cuanto a su calidad y en cuanto a la calidad de la información que contienen con los libros que vemos muchas veces en el mercado. Hemos hecho también cursos acerca de algunos libros del grandísimo erudito marroquí del siglo XVII, que es Ahmed Zarruq al-Fasi al-Barnusi, que tiene unos libros muy comprimidos, pero son de un valor incalculable. Entonces, esos cursos intentamos al menos comprimir el contenido de esos libros y ofrecerlo a la gente. Pero estamos, alhamdulillah, trabajando en la traducción de ciertos libros. Hemos terminado la traducción de una sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muy interesante, que es la vida, la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que menos que conocer al mejor de la creación, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y acabamos también de terminar la primera parte de un libro que se va a titular algo así como aquello que el musulmán no puede desconocer.
lo necesariamente conocido para el musulmán y la musulmana en nuestro din, que va a ser de varias partes. Acabamos de terminar y estamos editando la primera parte, alhamdulillah. Entonces, esos son dentro de las poquísimas capacidades y recursos que tenemos, pasos que estamos dando, alhamdulillah. En ese sentido, iba a dar como ejemplo las traducciones del Corán. En cuanto a las traducciones del Corán, tenemos un problema esencial, problema básico, que tienen la mayoría de las traducciones. ¿Cuál es? Que el traductor o es nativo solo en árabe y tiene deficiencias en el español que tienen sus repercusiones y sus manifestaciones que enseguida menciono, o es nativo solo en español y tiene deficiencias en árabe que también tiene sus manifestaciones. Si una persona es totalmente nativo en árabe y domina el árabe del Corán y tiene unos conocimientos profundos del árabe del Corán, es fantástico. Pero si no tiene el idioma objetivo, que es el español en este caso, bien fundamentado, una destreza nativa en español, entonces sus expresiones en español no van a ser expresiones naturales, van a ser muy rebuscadas, no va a fluir muy bien el texto, ¿no? Y viceversa, si la persona tiene unos conocimientos muy buenos del español, que muchas veces ni eso, hay traductores que no tienen conocimientos profundos ni del árabe ni del español. Y no quiero dar nombres ni ejemplos, pero Sí, bueno. lamentablemente. Pero si tiene una destreza total en español, pero un desconocimiento del idioma fuente, que es el árabe, entonces su entendimiento de lo que dice la aya y de los objetivos de la aya, qué es lo que quiere decir la aya, ¿no? Claro. El maqasid, las finalidades de ese texto, entonces su traducción va a ser una traducción bastante pobre. Y lo estamos viendo clarísimamente, clarísimamente. Las traducciones que tenemos, algunas son mejores que otras, pero todas esas traducciones son deficientes en un sentido u otro. Es muy importante decir una cosa, que es que el Corán es imposible de traducir. Estamos diciendo traducciones por decir algo. Sí, El sí, sí. Corán no es traducible, solo está en árabe. Y alhamdulillah que solo está en árabe el Corán. Y esto el otro día vino a la mezquita un americano mormón, ¿no? Del mormonismo, que quería saber lo que creemos y practicamos como musulmanes y tal. Le di un tour de la mezquita, le expliqué varias cosas y llegamos al Corán. Y me dijo, ¿ese es el Corán? Sí. Dijo, no, es que yo conozco algunas traducciones en inglés y en tal. Y dije, el Corán no se traduce. ¿Cómo que no se traduce? Le dije, eso que ves es el único Corán que existe y es el mismo en todo el mundo. Claro. Y empezó a entenderlo. Me dijo, ojalá nosotros tuviésemos algo así. ¿Por qué? Porque el Corán, gracias a que está en su idioma original y que lo recitamos en árabe, las 5 oraciones del día o más, todos los días, y se mantiene solo en árabe, que es imposible cambiar una letra del Corán. Imposible, es el mismo Corán que hemos tenido durante más de 14 siglos. ¿Por qué? Porque el Corán es Coranan Arabiyan, solo en árabe. Lo demás es un esfuerzo humano. El Corán no es humano. El Corán es una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala a través de Jibril alayhi salam a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lengua árabe con un carácter mu'jiz. Es un libro que desafía a la humanidad en todos los sentidos. Y existen categorías de el i'jaz del Corán, el i'jaz al-bayani en cuanto a su expresividad, el i'jaz al-ilmi en cuanto a datos científicos que mencionan el Corán, el i'jaz al-ghaibi, cuestiones que eran desconocidas, históricas, etcétera, que menciona el Corán y pasaron y van a pasar, el i'jaz al-tashri'i en cuanto a ese desafío jurídico, es decir, la perfección de sus leyes y sus normas, etcétera.
Entonces, y esto es lo que nos enseña a la gente en español. Y cuando la gente entiende el carácter del Corán, lo que tienen entre manos, entonces lo respetan. Tenemos que enseñar estas cuestiones en español. Lo que es una traducción de los significados del Corán al inglés o al español, al urdu, a cualquier idioma, es el esfuerzo de una persona, que esa persona tiene su bachillerato y su licenciatura, su máster o lo que sea, y tiene sus deficiencias en su conocimiento y sus experiencias humanas. Allah es lo que hay, Es ¿no? verdad. Entonces, ¿cómo Totalmente. puedes decir que eso es el Corán? Eso no es el Corán, Habibi. Eso es el esfuerzo de una persona deficiente, imperfecta, como lo somos todos nosotros y yo primero. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Es una cuestión que el otro día hablaba con mi mujer. Me gusta mucho establecer estas conversaciones con mi Perfecto. mujer para que vea las tremendas profundidades del Corán, ¿no? El otro día le dije, trae dos traducciones del Corán al español. Me trajo dos traducciones, tengo varias, pero trajo dos. Bien, le dije, abre capítulo 6, que es el capítulo del An'am, capítulo de los rebaños, versículo 151. Y vemos lo que es el versículo, ¿no? Le dije, abre el capítulo 17, que es el capítulo del Isra, el viaje nocturno, versículo 31, ¿vale? Y tenemos las dos aleyas del Corán, los dos pasajes en esa traducción. En el primero, Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente, para que veas los matices del Corán. En el Corán, sí, hay una letra de más o de menos, no es que sobre o falte, es que el hecho de su presencia o su ausencia te está comunicando algo, es un significado. Los ulama dicen, الزيادة في المباني زيادة في المعاني. El aumento en cuanto a la construcción de la palabra o la frase es un aumento en cuanto al significado. Y también la elipsis, que es un fenómeno muy importante en el Corán. La elipsis es el hadf, la ausencia de una letra, una palabra o parte de una frase o incluso una frase. El Corán no está así, ahí, sino que dice وَتَقْدِيرُهُ, es decir, se considera que ahí Allah subhanahu wa ta'ala da por hecho que tú entiendes que hay un significado que no está. Allah. El Corán es muy inteligente en ese sentido. Es la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah que dice en el versículo 6, dice, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ اللَّهُ يَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Y no matéis a vuestros hijos por causa de la pobreza, porque Allah os da sustento a vosotros y a ellos. Dios. El sustento de tu hijo no depende de ti, Claro. tal y como tu sustento no depende de ti, depende de Allah. Y por lo tanto, tu hijo también depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, antiguamente mataban a sus hijos, el infanticidio, enterraban a sus hijas especialmente. Allah subhanahu wa ta'ala les dice, stop, no hagáis eso por la pobreza. Allah subhanahu wa ta'ala, por el nacimiento de ese hijo, os da sustento. Bien, ¿qué dice ahí Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Qué dice ahí Allah subhanahu wa ta'ala? Dice, min imlaq, por pobreza. Si ahora mismo vas al versículo 151 del capítulo 6, vas a encontrar que la mayoría de los traductores de los significados del Corán que dicen por miedo a la pobreza, lo cual está muy mal, porque ahí no dice por miedo a la pobreza, dice por pobreza. Claro. ¿Dónde dice por miedo a la pobreza? En el otro versículo, donde Allah subhanahu wa ta'ala en el versículo 31 del capítulo 17 del Isra, el viaje nocturno, dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ اللَّهُ يَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. No matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza, Allah les da sustento a ellos y a vosotros. Nosotros. Vamos por partes. El decir por pobreza no es como decir por miedo a la pobreza. Ahí hay una palabra que aquí no está. Khashyata imlaq no es lo mismo que imlaq, no es lo mismo. Uno. Segundo,
se ve claramente que los traductores se han copiado entre sí. Es como un profesor que ve que los alumnos se han copiado hasta el apellido, vamos. Es decir, un traductor llega y se basa en la traducción de otro y se basa en ella tal cual está y se basa incluso en sus equivocaciones a veces. Tercero, Allah subhanahu wa ta'ala en el primer versículo 151 de las 6, ¿qué está diciendo? Los ulama está diciendo que Allah subhanahu wa ta'ala habla a los ricos, a la gente que tiene recursos. Le dice, no matéis a vuestros hijos. Disculpa, habla a los pobres ahí. No matéis a vuestros hijos por pobreza porque ya están viviendo la pobreza. Y les dice, por pobreza. Y cuando habla del sustento, les dice, Allah os da sustento a vosotros y a ellos. Empieza con los padres antes que los hijos. En el otro versículo dice, Khashyata imlaq, por miedo a la pobreza, porque no está hablando a pobres, sino que está hablando a gente que tiene, por miedo a una supuesta pobreza, que si no os afecta a vosotros, tenéis miedo que afecte a quienes, a vuestros hijos. Y ahí empieza con quiénes, con los hijos. Dice Allah, les da sustento a ellos y a vosotros. Entonces, en uno empiece con vosotros y a ellos, y en el otro dice a ellos y a vosotros. Al revés. Subhanallah. Una traducción de un traductor que viene y no ve estos matices, se lleva por delante, como uno que no puede conducir, se lleva por delante todo lo que se mueve. Claro. Y esos matices se pierden en esa traducción de los significados del Corán. Y este es un ejemplo de miles, wallahi, miles de ejemplos. En cada página se pueden ver decenas de ejemplos de cómo los traductores no dan más de sí y por lo tanto no pueden ver esos matices de los que han hablado durante más de 14 siglos grandísimos eruditos de el Corán y el tafsir del Corán. Entonces, Subhanallah. las traducciones son necesarias. Yo no estoy diciendo deshaceos de las traducciones. No, hasha wa kalla, y que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a todo aquel que haga un esfuerzo en ese sentido, eso sí, con un conocimiento, no cualquiera Claro. puede atreverse con ello. Pero aún así hay mucho trabajo por hacer y sobre todo, más que las traducciones de los significados del Corán, lo que necesitamos son cursos intensivos de personas que conocen el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala y puedan hacer llegar ese mensaje a la gente y que la gente se dé cuenta del tesoro de incalculable valor que tenemos como musulmanes de una forma única, exclusiva en el mundo. Podemos decir con la cabeza bien alta, tenemos la palabra de Allah tal y como es, sin que haya cambiado ni una sola letra en ella. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Y joya, y aumentando ya un poco en el tema este del Corán y sobre la transliteración y todo. Para ti, ¿cuál se acerca, digamos, a... No se acerca, ¿no? Porque al final lo que hemos dicho, ¿no? Para mí la frase, la palabra es transliteral, ¿no? El Corán no lo puedes traducir, ¿no? Puedes transliterarlo y dar esa opinión, ¿no? Tuya, al final, tu conocimiento y lo que tú has dicho. Para ti, hermano Hisham, ¿cuál es el que se asemeja un poquito, digamos, al Corán en árabe, en español? Porque tenemos a Julio Cortés, tenemos a Isa García, tenemos bastantes más. Yo conozco a estos dos porque son los que más he buscado, pero... A pesar de lo que mucho se ha dicho negativamente de Julio Cortés, Julio Cortés en su introducción al Corán es una introducción algo negativa porque él está hablando a una audiencia especialmente. Julio Cortés en su día no estaba hablando a musulmanes, sino es una traducción especialmente a no musulmanes. Claro. Por lo tanto, ese prólogo tiene muchas deficiencias y muchas equivocaciones en ese prólogo. Pero en cuanto a la traducción en sí, la gente que sí sabe de traducción y sí sabe de lengua árabe y de lengua española también, coincide en que la de Julio Cortés es una de las mejores. A pesar de que muchos lo han intentado demonizar a Julio Cortés. Bien, segundo, y esta conversación la he tenido, por ejemplo, yo he estudiado filología árabe y estudios islámicos y filología inglesa, etc. Es decir, de lengua, de literatura y de traducción, etc. Algo sabemos, alhamdulillah, por
cuestiones académicas. Y por tanto, en una conversación con un catedrático de la Universidad de Málaga, que es musulmán y es una eminencia en cuanto a traducción, eminencia en cuanto a lengua árabe, incluso si no es nativo. Él no es nativo de la lengua árabe, pero habla de una forma sorprendente el idioma árabe. Y de hecho, hicimos con él una entrevista junto al Sheikh Mohammed Al-Awadi, ¿no? Que nos visitó aquí, le acompañé durante varios días en la grabación de una serie de entrevistas, y cuando le llevé a ver a esta persona, se quedó sorprendido de su conocimiento del Islam, su historia, su profundidad en cuanto a su lengua árabe, etc. Y decidió hacer con él 2 entrevistas en vez de una, porque dice, ¿de dónde ha salido, mashallah? Y esta persona es la que me dijo, oye, Hisham, Julio Cortés, porque yo tenía una visión de que Julio Cortés, a ver, eso es un orientalismo que ha intentado hablar mal del Islam, etc. Me dijo, es de una de las mejores que existen en lengua árabe, en lengua española, disculpe. Yo uso mucho la de Abdulghani Melara Nabiyo, que es la más antigua, comúnmente conocida. No es la más antigua, pero en cuanto a las más populares, esta es la más antigua, ¿no? Las de Abdulghani Melara Nabiyo. Abdulghani Melara Nabiyo tiende a ser un poco literalista, no quiere salir mucho del texto del Corán, ¿no? Traduce casi palabra a palabra, pero eso es porque él tiene un respeto tremendo con el texto del Corán. Dice, ¿quién soy yo para aquí empezar ¿no? Y eso es también de agradecer. Pero hay otras traducciones, como una que tengo ahí arriba negra, que es una traducción de Bahij Mullahwesh, rahmatullah alayh, que es un traductor de aquí de Madrid que falleció hace unos años, que es una persona de una integridad moral, porque lo conozco en persona tremenda, un hombre de Allah subhanahu wa ta'ala, y una de las personas que son de los fundadores de la da'wah aquí en España, etc. Y esa persona dejó esta traducción y dejó libros como este, ¿no? Este es un diccionario del Corán, ¿no? Un diccionario con los términos del Corán. Es un diccionario muy interesante en cuanto a todos los términos del Corán, pues los explica, un glosario del Corán, y su traducción no es literal, sino que es una traducción más extensa, porque él lo que da es el significado. Él lee la aya y no te traduce palabra a palabra, sino que te expresa lo que la aya está intentando decir, que también es interesante. Entonces, estas son las traducciones que me parecen más interesantes, sinceramente. Otras traducciones tengo observaciones más fuertes acerca de ellas, porque, digamos, han cambiado ciertas cosas que yo personalmente no veo que sea aceptable cambiar en una traducción de los significados del Corán. Wallahu alam, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe mejor. A través de la experiencia uno va descubriendo diferentes traducciones, cotejando y comparando las diferentes traducciones, y estas son las que más recomiendo y más veo, digamos, adecuadas a la realidad de los musulmanes en España. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ahora, por último, Ángel Karim, antes de acabar ya esta gran charla, primeramente, hermano, agradecerte, subhanallah, por esta gran charla, porque hemos aprendido muchísimo, mashallah, hemos aprendido muchísimo. Y lo que yo siempre hago a mis invitados, por último, inshallah, es que nos des un gran consejo, hermano Hisham, a todas aquellas personas que verán el vídeo, seguramente, a mí y a todas esas personas que verán el vídeo y que disfrutarán de este gran podcast. Un gran consejo del hermano Hisham hacia nosotros. Inshallah, finalizaremos el podcast. Mi consejo a mí mismo y a mis hermanos y hermanas es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Digamos, el capital que te puedes llevar de esta dunya, de este mundo, es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, y conocer a Allah subhanahu wa ta'ala de una forma profunda, es decir,
conocer quién es Allah subhanahu wa ta'ala y sentir a Allah subhanahu wa ta'ala en tu vida, y a través de ese conocimiento, no es un conocimiento que son simples datos almacenados, sino que es un conocimiento vivo, ese conocimiento en el cual tú ves la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala, la compañía, esa ma'iyya. Allah subhanahu wa ta'ala ma'al mu'minin, está con esta compañía de Allah subhanahu wa ta'ala con nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Y esa compañía y ese conocimiento genera una confianza total en Allah subhanahu wa ta'ala. Cuanto más conozcas a Allah subhanahu wa ta'ala, sabes que estás en buenas manos, sabes que puedes confiar, puedes desconfiar de cualquier persona, de ti mismo puedes desconfiar, pero no puedes desconfiar de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala es el Karim, es el más generoso, el más noble. Es Allah subhanahu wa ta'ala, es el que nos ha dado el regalo de la existencia y de la vida, y el que nos mantiene y nos sustenta. Y por ahí empieza el Islam. Islam es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala y no permitirse pasar por esta vida sin conocer a quien es nuestro creador y nuestro Dios y Señor, Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo segundo, conocernos a nosotros mismos. Porque también a través de conocernos a nosotros mismos, conocemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Apreciamos a Allah subhanahu wa ta'ala reflexionando acerca de nosotros mismos. Conocemos la grandeza de Allah, conociendo nuestras pequeñeces, nuestras deficiencias, nuestros imperfectos, ¿no? Somos tan imperfectos, nuestras imperfecciones nos dan a conocer la perfección de Allah subhanahu wa ta'ala y la plenitud de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, uno va indagando, haciendo una introspección interna de quién soy y por qué soy así, y cuáles son las cuestiones en la vida que me han esculpido como la persona que soy hoy en día, y a través de conocerme a mí mismo, voy a conocer a Allah subhanahu wa ta'ala y voy a saber navegar mi camino con Allah subhanahu wa ta'ala, y sobre todo conocer mis defectos y ocuparme de arreglarlos, conocer mis debilidades y tener cuidado con caer por culpa de ellas, y saber también mis fortalezas y mis baezas y mis bazas, y saber sacarles partido para que me impulsen y me empujen con fuerza en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala hasta que me encuentre con él. Ese es mi consejo a mí mismo. Ese para mí es el principio del camino. Si una persona sabe estas dos cuestiones, ya está bien encaminado y va a tener todo lo que necesita, inshallah ta'ala, en el camino. Y sobre todo, ad-du'a. Si estamos perdidos, pedir guía a Allah subhanahu wa ta'ala. Si necesitamos, encontramos en Allah subhanahu wa ta'ala. Si quieres algo, haz du'a y lo vas a encontrar en Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué te cuesta levantar las manos de día y de noche y pedirle y confesarle a Allah subhanahu wa ta'ala lo que eres y lo que haces, etcétera? Y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala lo que te hace falta, y con la certeza de que Allah subhanahu wa ta'ala tarde o temprano te lo va a brindar y te lo va a ofrecer, aunque sea al final de tu vida, lo vas a ver, inshallah ta'ala. Allahu Akbar, hermano, Allahu Akbar, por este gran consejo. Primeramente, hermano Hisham, agradecerte de verdad, de corazón, por esta gran charla y este podcast. Inshallah habrá muchísimos más. Bismillah, te invitaremos muchísimo más. Y sobre todo, agradecerte porque hoy en día charlas así, en español, o podcast así, no hay muchos, lamentablemente, no hay muchos. Entonces, tener esta gran, digamos, ¿no? Este gran podcast, ¿no? Digamos, porque yo al final no es porque sea mío ni porque yo sea el esto, sino por las charlas, ¿no? Por la fuerza que tiene, ¿no? Que es las palabras de Allah y del Corán, ¿no? Y de la Sunna, que al final es lo que nos lleva, ¿no? El camino recto y los que nos hace ser gran seres humanos. Así que, hermano Hisham, muchísimas gracias, hermano, por esta gran charla. Un placer. Y un placer haberte conocido. Y inshallah habrá muchísimo más y estaremos en contacto, inshallah. Y te lo agradezco mucho de corazón. A ti, hermano. Que Allah subhanahu wa ta'ala ponga mucha baraka en tu esfuerzo y en tu podcast, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe a todos a lo mejor en esta vida y en la otra. Barakallahu fiik. Allah yahfadhik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.